Bueno, buenas noches a todos y a todas en este cuatrimestre. Para muchos, primera clase por el tema del campus, que hubo bastante problema la primera semana. Sí, bien, perfecto, justo había un micrófono abierto, perfecto. Pero bueno, para presentarme a quienes no me conocen, yo soy Daniela Mazavega, voy a ser su profesora durante este cuatrimestre para la asignatura Introducción a la Química. Eh, Surgieron varias preguntas previas a que se empiece a grabar la clase, así que comentarles que esta materia, si bien está presentada como virtual, vamos a tener un formato de contenidos asincrónicos en nuestra pestaña, ¿sí? Que dice Comisión 13 y 14, Daniela Mazavega, entre paréntesis virtual, como para que estén todos los datos, donde ahí yo les voy a cargar el contenido que va a constar de grabaciones con explicación, diapositivas para que ustedes puedan ir siguiendo la clase, bibliografía recomendada para que ustedes puedan complementar lo abreviado de la presentación, así ustedes pueden ir entendiendo y también uniendo con el lenguaje propio de la química, para que ustedes se vayan ayornando con el lenguaje, y los ejercicios que ustedes van a poder hacer de nuestra guía general. Esos ejercicios no se tienen que entregar, pero sí en estos espacios sincrónicos vamos a aprovechar a resolver ejercicios para que ustedes más o menos sepan cómo se resuelven o que a partir de la resolución surjan preguntas de la teoría. Eso va a ser la parte más asincrónica. La parte sincrónica van a ser nuestras clases los miércoles de 20 a 22 horas, ¿sí? Que la idea es que ustedes puedan aprovechar este espacio para preguntar cuestiones teóricas, cuestiones prácticas, dudas o consultas que puedan haber quedado, y yo hago una breve exposición del tema que toca cada semana para que puedan surgir ahí las preguntas o los intercambios, y hacer algunos ejercicios modelo para que ustedes puedan ir viendo cómo se resuelven, ¿sí? O dónde quizás están los puntos clave para reforzar. Las evaluaciones van a ser presenciales, esto está siendo desde el cuatrimestre pasado, y que se espera que sea en el día y horario que ustedes tienen la materia. Ahora, si alguno presenta alguna dificultad, como fueron surgiendo en el diálogo, ¿sí? Los que están en CUDI o puedan tener alguna dificultad de cualquier índole para poder asistir en ese día y en ese horario al examen, me lo informan por mail, así yo eso lo voy derivando a coordinación del área y podemos solucionarlo antes de que llegue la fecha del examen. Que, dicho sea de paso, ya está el cronograma donde ustedes van a poder ver las fechas de los exámenes con su correspondiente recuperatorio, ¿sí? Aparte de ver qué unidades nos tocan, qué contenidos tenemos. Eso es un pantallazo general de cómo va a estar estructurada la asignatura y las clases que vamos a tener de introducción a la química. ¿Hasta ahí dudas o consultas? Buenísimo. Bien. Como la primera clase, a modo más de repaso, vimos lo que era presentar la asignatura y más que nada presentar el área, ¿sí? Porque es la primera asignatura de química con la que ustedes se van a encontrar durante su formación, y que cumple un rol de introducir diferentes conceptos, ser la base para que ustedes después puedan estudiar las diferentes asignaturas que le siguen, como son química general e inorgánica, química orgánica y las materias que están relacionadas más con trabajo de laboratorio. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a tratar de fortalecer esas bases para que después no sea acarrear con contenidos que no están del todo aprendidos. Por eso también es muy importante esta materia como pie para el resto. Entonces, en nuestra primera clase presentamos a la asignatura, presentamos a la química como ciencia que estudia la materia, ¿sí? Que estudia su composición, sus propiedades y su transformación, y que determinábamos que a la materia la podíamos clasificar en esa búsqueda de aprender, de estudiarla, de investigarla.
Entonces veíamos diferentes tipos de clasificaciones, ya sea por métodos físicos o químicos, ¿sí? Que podían ser sustancias simples o compuestas, para el caso de los métodos físicos, y métodos químicos, y podíamos también clasificarlos en sustancias puras o mezclas desde el punto de vista de clasificación de procesos físicos. Y que nos quedábamos más que nada con esa, ¿sí?, clasificación de sustancias puras y mezclas, para después presentar al que va a ser nuestro objeto de estudio, que son los sistemas materiales. Entonces, el sistema material va a ser aquella porción que nosotros aislamos, ya sea de forma real o imaginaria, para poder estudiarla. Y que después de ahí vimos, hasta donde nos dejó mi internet y la clase bastante atolondrada del miércoles anterior, las diferentes técnicas de separación. Ya igualmente está la grabación, y está la grabación de la clase de la Comisión 13, donde están detalladas esas técnicas de separación. Igualmente ahora vamos a hacer un ejercicio de técnicas de separación para que podamos poner en práctica y puedan consultar un poco sobre ese tema. Eso fue más que nada nuestra unidad 1. Y esta clase nos toca la unidad 2. Pero, como les había dicho, nuestra clase sincrónica va a tener una estructura de una primera parte para que ustedes puedan sacarse las dudas de la clase anterior, una exposición breve del tema de esta semana para que puedan hacer preguntas más puntuales sobre lo que no haya quedado claro de lo que se subió en el campus, y después unos ejercicios modelo para que ustedes pues en la semana puedan hacer esos ejercicios. Entonces, arrancando, dudas, consultas que hayan quedado de la unidad 1. Te iba a dejar que te murieras para agarrar la corona. El otro día jugué una con Mati y tipo quedamos 2 contra 2 y él se murió, ¿viste? Y dejó uno tocado, lo maté. Y ¿Dudas, consultas? ¿O está todo claro de la unidad 1? Entre los árboles para ir a buscar la corona de Mati. Me dice Mati, fuiste a buscar la corona y digo, y sí, si no, Está todo claro, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Profe, yo la clase, perdón, Sí. la clase anterior no pude presentarme. Sí. Pero no hay problema porque ya estuve leyendo, así que no podemos avanzar. Buenísimo, entonces. Bien, entonces avanzamos con el tema de la unidad 2, parte 1, que era lo que nos correspondía la semana pasada y que, bueno, nos afectó el tema del feriado. Entonces vamos a tratar de condensar esos dos contenidos. ¿Alguno o alguna no pudo ver la clase o los contenidos de la unidad 2, parte 1? listo, dale, nos vemos. Adiós. ¿O todos pudieron verlo? ¿Quedaron algunas dudas? ¿O prefieren que hagamos un pantallazo sobre la diapositiva y que vayan haciendo preguntas sobre eso? Quizás, bueno, para mí... Profe, yo me lo pero a mitad. Ay, perdón. Ya no llegué a leer todo, sino que mitad. Mitad, bien. Luis, perdón, ¿qué ibas diciendo? No, que capaz que era mejor si íbamos mirando y por ahí nos íbamos sacando dudas, Perfecto. pienso yo. Sí. Avanzamos con eso y cualquier duda o consulta me van interviniendo. Y yo también voy haciendo foco en lo que me parezca que quizás está bueno que tengan en cuenta. Ahí va. Bien, ahí les comparto pantalla. Ahí iremos viendo. Bien. Ahora conecto por otro lado, así mientras expongo las diapos los puedo agregar por otro lado. Ahí está. Bien. Bueno, para presentar lo que es la unidad 2, algo que va a pasar a lo largo del cuatrimestre es que nosotros vamos a tener, si bien como punto de partida la unidad 1, vamos a ver que va a ser un poco cíclico, porque cosas que presentamos en la unidad 1 se van a terminar de entender a medida que nosotros vayamos avanzando y profundizando en las unidades.
Ah, perfecto. Como hizo Damaris, quienes hayan entrado después, pongan nombre y apellido para que yo después les pase lista. Bien, entonces como les mencionaba, esto va a ser un poco más cíclico, así que vamos a ir haciendo hincapié en cómo vamos avanzando y nos vamos interiorizando en la química. Entonces, si tuviésemos que cerrar o ver los contenidos que más nos interesan de las unidades, en el caso de la unidad 1 van a ser los sistemas materiales y la unidad 2, en esto que se divide en dos partes, la primera parte el foco va a ser el átomo, ¿sí? Y en la parte 2 el foco va a ser la tabla periódica y toda la información que se desprende de ahí. Y que lo más importante que se tienen que llevar de esa parte es aprender a leer la tabla periódica y no memorizársela. Entonces, en nuestra parte 1 apuntábamos a lo que es la estructura atómica, presentando al átomo como esa mínima unidad de materia, ¿sí? O sea que vamos a presentarlo como la porción más chica de lo que nosotros vamos a estudiar en la química, que si hacemos un paralelismo con la biología, la mínima unidad de vida que esa asignatura va a estudiar va a ser a la célula. Bueno, nosotros nos vamos a ir aún más chico y vamos a enfocarnos en el átomo. A su vez, el átomo va a estar compuesto por 3 tipos de subpartículas, que son los neutrones, los protones y los electrones. Y que en eso vamos a ver los neutrones, que como su nombre lo indica, su carga es neutra, ¿sí? Los vamos a poder clasificar según la carga eléctrica que tengan. El neutrón va a tener carga neutra, el protón va a tener carga positiva y el electrón va a tener carga negativa. Y estos van a estar ordenados, uno de los últimos, no el último, pero uno de los últimos modelos y de los que están más aceptados, que predice la estructura del átomo, es la que vemos ahí y que quizás es más conocida en series o películas, que es el modelo atómico de Bohr, donde presenta a los protones y a los neutrones en el núcleo y los electrones en órbitas u orbitales alrededor de ese núcleo, ¿sí? Entonces, si bien hay otros modelos que son mucho más específicos y que permiten explicar otras cosas, para donde nosotros vamos a introducirnos en la química, nos alcanza con este modelo de Bohr, nos simplifica para poder hacer foco en otras cosas que nos parecen más importantes. Pero en química general inorgánica, para que no se sientan traicionados por mi persona, van a ver otro modelo atómico más avanzado que el de Bohr, pero que no quita que este existió y fue necesario para que se entiendan algunas cosas, pero este que van a ver en química general inorgánica va a ser un poco más avanzado y va a permitir explicar otras cosas. Bien. Entonces podemos decir a grandes rasgos que el átomo va a tener, por un lado, el núcleo, que va a ser la parte central, y que va a contener estas partículas con carga positiva y carga neutra, que son los protones y los neutrones, y que ahí nosotros vamos a definir una de las primeras características del átomo, que es la masa. Y la masa va a estar determinada por el núcleo, porque la masa del protón va a ser aproximadamente igual a la del neutrón, ¿sí? Entonces, cuantos neutrones y protones tenga van a determinar la masa del átomo en general. Ahora, ¿por qué pasaría eso y no tengo en cuenta los electrones? Si uno va a la cuenta específica de la masa del átomo, sin hacer redondeos, se tiene en cuenta a la masa de los electrones. Pero como estos tienen una masa 2000 veces menor que la de los protones y los neutrones, se considera matemáticamente despreciable. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una aproximación, la masa de cualquier átomo va a ser la sumatoria de sus protones y neutrones. Pero no es que los electrones no sean importantes. Quizás no aporten a la masa, pero tienen un rol muy importante porque son los que van a estar en conexión o interacción con el exterior. ¿Por qué? Porque estas partículas con carga negativa van a estar ordenados en diferentes niveles y se van a mover alrededor del núcleo. Entonces, esta carga negativa va a ser con la que interaccione con otros átomos. Y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahora, el átomo, ¿sí? Como uno lo conoce y en realidad como lo ponemos de punto de partida, son eléctricamente neutros.
Porque va a tener de base mismo número de protones que de electrones, es decir, mismas cargas positivas que negativas. Esto va con una apreciación más matemática. Si yo tengo 3 cargas positivas y 3 cargas negativas, 3 positivo menos 3, 0. Entonces mi carga va a quedar 0. Ahora, del núcleo y su estructura, ¿sí? Es decir, estas cargas positivas y cómo está estructurado nuestro átomo, van a depender las propiedades físicas de los elementos, que hoy vamos a ahondar un poco más sobre eso. Y de los electrones y su distribución, aparte de algunas propiedades físicas como puede ser la conductividad, tanto eléctrica como calorífica, o calórica mejor dicho, dependen de las propiedades químicas de los elementos, que esas vamos a ahondar principalmente en la unidad 3, ¿sí? La próxima semana. Entonces, sí, ahora que sabemos que el átomo tiene 3 subpartículas con diferente carga que definen una masa, no es que todos los átomos son iguales y que todo está hecho de átomos, pero no todos los átomos son iguales y responden igual. Pero sí todos los átomos de un mismo elemento químico, ¿sí?, van a tener en el núcleo la misma cantidad de protones. Entonces podemos decir que la identidad de cada elemento químico va a estar determinada por la cantidad de protones. A modo que este número de protones va a funcionar como un DNI de estos elementos, ¿sí? O como un número de serie. Entonces todos los que tengan el mismo número de serie van a ser carbonos. Todos los que tengan el mismo número de protones van a ser hidrógenos y así sucesivamente. Ahora, este número, como es tan importante, este número de protones, porque caracteriza al elemento y lo distingue de los demás, vamos a llamarlo número atómico y se va a representar con la letra Z, ¿sí? Entonces, cuando hablemos del número atómico del hidrógeno es 1, es que vamos a estar diciendo el hidrógeno tiene un protón. Y como les mencionaba antes, la sumatoria de los protones y de los neutrones, que podemos mencionar a los neutrones como N, se va a denominar número másico o número de masa y que se va a corresponder a la masa atómica. Y la vamos a representar con la letra A, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos dos conceptos importantes, número atómico y número másico. Y que es importante que lo sepamos con ese nombre y con estas letras, porque son parte de la información que nos va a dar la tabla periódica y que vamos a aprender a leer. De ahí, ¿sí? Y que también, dependiendo los datos que nosotros vamos obteniendo, la información que nosotros vamos a poder obtener cuando estamos estudiando algún elemento en particular. Por ejemplo, podemos decir que el número másico va a ser el resultado de la sumatoria del número atómico, porque es el número de protones, y el número de neutrones. Entonces ahí relacionamos número atómico con número másico. Una forma de representar que no se condice, ¿sí?, con el formato con el que se presenta en la tabla periódica es el que vemos acá a continuación, que es cómo representar un símbolo químico. El símbolo químico representa a la izquierda, en el límite superior, vamos a tener el número másico. En el límite inferior, a la izquierda, vamos a tener el número atómico. Y a la derecha, en el límite superior, le ponemos la carga. Después vamos a ver a qué me refiero con la carga. Entonces, si yo veo este símbolo, parte de aprender a leerlo con estos contenidos que aprendemos, es que acá yo puedo sacar cuánto vale Z, cuánto vale A, cuál es el número de protones, cuál es el número de electrones, cuál es el número de neutrones y el nombre del elemento, porque tengo ahí el símbolo químico. Entonces yo puedo decir que se trata del carbono, que tiene una masa de 12, que tiene un número atómico 6, que tiene 6 protones. Si le resto a la masa esos 6 protones, tengo los 6 neutrones que tiene. Y como no veo carga, ¿sí?, asumo que la carga neta es 0, por lo tanto es neutra, entonces tengo también 6 electrones. Fíjense toda la información que yo pude sacar
con visualmente 3 datos. ¿Sí? Entonces, la idea es que así como lo tenemos representado y también como se representa en la tabla periódica, ustedes sean capaces de ver eso y puedan sacar toda la información posible. Porque la idea de la tabla periódica y de este tipo de conocimientos era que nosotros no tengamos que aprendernos todo el conocimiento del mundo y que entre en este pequeño cerebro, porque si no, no nos daría espacio para aprender todas las materias subsiguientes de la carrera, sino que aprendamos técnicas para poder sacar esa información y tener acceso. Ahora bien, algo que aclaré, que puede haber pasado de forma sutil, es que cuando presentamos la identidad del elemento químico, les mencionaba que el núcleo tiene la misma cantidad de protones, pero no así de neutrones. Entonces, átomos de un mismo elemento, o sea, de la misma identidad, siempre, esto en sus apuntes escríbanlo con mayúscula, con negrita, con colores, resaltadores, lo que quieran, siempre van a tener el mismo número de protones, ¿sí? Porque esa es la identidad. Ahora, pueden tener diferentes... Perdón, ¿me lo puede repetir? Sí, los átomos de un mismo elemento siempre van a tener el mismo número de protones. Y aprovecho que están escribiendo para que los que se sumaron recién pongan nombre y apellido en el chat, así después les paso el presente. Bien, pero no así con el caso de los neutrones. Puede haber, y lo hay, diferentes elementos con misma cantidad de neutrones, sí, pero pueden diferir, ¿sí? Y que están estudiados esos elementos con diferente cantidad de neutrones y se lo denomina isótopos. Pero acá hay que hacer una aclaración. No es que existe un elemento de referencia y el resto son isótopos, sino que todos van a ser isótopos entre sí por su misma definición. ¿Por qué? Porque los isótopos van a ser átomos del mismo elemento con diferente número de neutrones en su núcleo. Por lo tanto, tienen mismo número atómico, pero diferente masa. Pero no va a haber uno que sea el normal y el resto son isótopos. Sí puede haber con mayor abundancia real de ese isótopo, pero todos van a ser isótopos entre sí. Hoy a la mañana daba una comparación como para que se pueda entender un poco, que es como decir, hablar de 5 hermanos. No es que va a haber uno que es tipo el posta y los otros 4 son hermanos. Los 5 van a ser hermanos entre sí. Bueno, los isótopos pasa lo mismo. No es que va a haber un elemento, el posta, y los subsiguientes isótopos, sino que todos van a ser isótopos entre sí. Por ejemplo, acá tenemos el caso del hidrógeno, que tiene 3 tipos de isótopo. Hidrógeno, deuterio y tritio. Entonces, los 3 son isótopos entre sí. Si bien el hidrógeno es el que tiene una abundancia relativa mayor, ¿sí? Porque en lo que es la composición que conocemos hasta el momento del universo, la mayor proporción de hidrógeno que hay se corresponde con el hidrógeno 1. Mientras que el hidrógeno 2 o deuterio y el hidrógeno 3, que también tiene el nombre de tritio, existen pero en menor proporción. Pero sí, cuidado cuando uno usa la palabra isótopo, que los 3 son isótopos entre sí. Pueden formar los mismos compuestos y presentar reactividades similares. No, pueden tener mínimas diferencias, pero no se van a comportar como un elemento completamente diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se puede hablar del agua, el agua deuterada, ¿sí? Porque está hecha con deuterio, y creo que también hay agua con hidrógeno 3, pero no le conozco tantos usos. El agua deuterada se usa y mucho en todo lo que son análisis físico-químicos y fotoquímicos también. Entonces, esto sería isótopos. ¿Hasta ahí vamos bien? Estoy viendo que fueron pasando los presentes.
Buenísimo. La lluvia de likes me sirve porque puedo ir viéndolo mientras vamos dando la clase. ¿En qué parte no entendiste o dónde te mareaste un poco más, Ana? Si no, de último, cuando hacemos algún ejercicio modelo lo aclaramos. Buenísimo. Dale, cualquier cosita retomamos ahí. Bien. Otro ejemplo de isótopos, ¿sí? Porque si yo les digo la palabra isótopos, ¿qué se les viene? Lo primero que se les viene. No hay respuestas cerradas. Por lo general esas respuestas tienen que ver. Pueden ser de series, pueden ser de dibujitos. Radioactividad, bien. Uranio. ¿Qué más se les viene? ISO vendría a ser igual, ¿no? Viene de ISO, viene de este prefijo ISO que significa igual. Por eso esto de son iguales en algo, pero difieren en otra cosa. Bueno, dale, Fernanda. Cualquier cosa, si tenés dudas, avisan. Dale. Bien. Bueno, algo que no salió en los mensajes o respuestas sobre isótopos es que los isótopos también se usan muchísimo en lo que son series y películas. Por ejemplo, lo más conocido es en Los Simpson, por los isótopos de Springfield. Pero no lo quería decir. Por eso les dije que no había respuestas cerradas y que nos iban a acercar. Iba a quedar cualquier cosa. No hay cualquier cosa. No hay respuestas cualquier cosa. Bien, una de las cosas es esto de retomado en Los Simpson y que tiene sentido y se relaciona con las respuestas de los compañeros. Los isótopos de Springfield vienen de que en Springfield está la planta nuclear y que se trabaja con la radioactividad y principalmente uno de los isótopos que más se conoce en series y películas es el uranio. ¿Sí? Porque lo que se aprovecha es que tiene mayor cantidad de neutrones que otros isótopos del uranio, entonces utilizan esos neutrones extra como fuente de energía. Después, si quieren, yo les subo en nuestro apartado que dicen datos importantes o interesantes que van surgiendo, de dónde viene esta utilización de isótopos, y que voy a abrir un foro para que sumen isótopos que se usan, ¿sí? O conocidos, para que vayamos aprendiendo sobre eso. Los foros que no les comenté al principio de la clase, pero creo que algo comenté en la primera clase, van a ser, si bien son foros opcionales, lo voy a usar también como una nota más conceptual para redondear la nota final, y que van a ser sobre temas que se relacionan y que quizás quedan afuera y que están buenos seguir explorándolos. Por ejemplo, el foro 1 que ya les abrí es sobre métodos de separación de sistemas materiales para aportar más de los que nosotros ya vimos. Si bien en el parcial vamos a hacer foco en los que están en las diapositivas y en los contenidos de la materia, pero para que ustedes vean que hay otros que están incluso mejores que lo que nosotros vemos porque son básicos. Y en el segundo foro la idea es que ustedes puedan buscar un poco sobre isótopos para que puedan ver las diferentes aplicaciones, ¿sí? Porque hay aplicaciones médicas, hay aplicaciones energéticas, aplicaciones en arqueología y paleontología. Por ejemplo, acá el que les muestro está los isótopos de carbono, que está el carbono 12, carbono 13 y carbono 14. El carbono 12 puntualmente es el que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de todo lo que nosotros vemos, ¿sí? El carbón, el diamante, el grafito. Pero el carbono 14 puntualmente existía hace millones de años y que se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Entonces, cuanto más abundante es la cantidad de carbono 14, permite estimar cuán viejo, por así decirlo, cuán lejos en el tiempo es el fósil que se encuentra. Entonces, es una técnica que se utiliza a favor con los isótopos para poder saber la fecha de los fósiles que se van encontrando. Y así hay un montón de isótopos que se utilizan y que se aplican y que están muy buenos como para seguir investigando.
Bueno, pero estos isótopos, cuando yo voy a la tabla periódica y veo, si ustedes lo miran, dice 12,48 y me dijiste que los neutrones son un número, los protones son otro, ¿dónde van los decimales? Bueno, esos decimales vienen porque en la tabla periódica ustedes no, lo que van a ver como valor no va a ser la masa del átomo, ¿sí? De un átomo, sino que va a ser la masa atómica promedio. Y que va a surgir de promediar, ¿sí? Las masas de los diferentes isótopos, pero no de cualquier forma, no un promedio como nosotros lo tenemos aprendido, que es la sumatoria de todo lo que hay dividido esa cantidad, sino que también va a estar aplicada, ¿sí? En porcentaje por su abundancia relativa. Esto que les decía, no va a ser lo mismo hablar de la cantidad que hay de carbono 12, que de carbono 13, que de carbono 14, que ya al día de la fecha hay casi nada. Entonces, acá, por ejemplo, la masa atómica promedio del carbono se calcula teniendo en cuenta la masa atómica del isótopo carbono 12 por su abundancia relativa, porque es el que más está, que es 98,89, y se le suma la masa atómica del carbono 13 con su abundancia relativa de 1,11. Entonces, si se fijan, es casi 12, ¿sí? Pero este 0,11 da cuenta de que hay otros isótopos con una abundancia bastante baja. Entonces, ahí ustedes van a poder ver, ¿sí? En la tabla periódica, que los diferentes números que ustedes ven, estas comas, viene de esta cuenta. Por eso no hay que cometer el error de decir que lo que nosotros vemos en la tabla periódica es el átomo normal, sino que es una masa atómica promedio del átomo, ¿sí? El elemento que está representado en la tabla. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos un átomo individual, vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de protones y de neutrones para calcular la masa. No va a ser lo mismo ir y mirar en la tabla periódica. La tabla periódica y su masa la vamos a usar en otro contexto, ¿sí? Que va a ser importante también, pero cuando estudiamos un solo átomo y tenemos el dato de cuántos neutrones y cuántos protones tenemos, la masa se calcula por esa vía. Podemos usar la tabla periódica para aproximar y decir, no estoy mandándome una macana, pero en realidad vamos a hacer esta sumatoria. También se va a poder entender cuando veamos los ejercicios. La abundancia relativa, muy buena pregunta la de Ana, ¿de dónde sale la abundancia relativa? Son datos que están en bibliografía. Entonces, para lo que son ejercicios, si nosotros le pedimos calcular la masa atómica relativa, se las damos como dato. Y si no, si uno tiene ganas de averiguar, se busca isótopos y sus abundancias relativas, que eso está todo en bibliografía. O sea, se puede buscar en papers o trabajos científicos donde están tipo tabla con las masas y las abundancias relativas. Sí, ¿hay alguna pregunta más? Creo que no. Bien. Entonces, si podemos ir resumiendo lo que vimos, presentamos al átomo, presentamos que tiene diferentes partes, ¿sí? Subpartículas, con una masa determinada, un número atómico determinado para ver la identidad de cada elemento, y vimos que hay como excepciones a esas cantidades de subpartículas, como son los isótopos. Otra excepción en la cantidad de subpartículas que va a tener su justificación con la parte 2 y con la unidad 3 son la formación de iones, que van a ser átomos o grupos de átomos, ¿sí? Por eso se termina de explicar con la unidad 3, que tienen una carga neta positiva o negativa. Recordemos que dijimos que el átomo para nosotros es neutro, pero va a haber casos en los que pierden o ganan electrones por estar externos, que eso implica, esta pérdida o ganancia de electrones va a repercutir en la carga neta o total del átomo. Entonces, vamos a tener, como todo, va a tener su nombre, así que si un átomo neutro cede uno o más electrones,
se va a convertir en un ion positivo o con carga positiva que se denomina catión. ¿Sí? Que puede tener una carga, 1, 2, 3 cargas, ¿sí? Positivas. Como podemos ver el ejemplo acá, el sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Y si pierde un electrón, vamos a estar en presencia del catión sodio con 11 protones y 10 electrones. Es decir, perdió un electrón. En el caso de ganancia o aceptación de uno o más electrones por parte de ese átomo neutro que estamos hablando, se va a convertir en un anión. Como es el ejemplo del cloro, que tiene 17 protones y 17 electrones, y que ante la ganancia, ¿sí?, o la aceptación de un electrón, va a tener 17 protones, 18 electrones, y van a ver que hay como unas mínimas diferencias, que los tamaños no es porque me falló la edición, sino que son a propósito. Entonces, fíjense que algo muy importante de esto que vemos acá es que en ningún momento se modifica la cantidad de protones. Por esto mismo que dijimos, no puede cambiar porque cambiaría la identidad. Y por la explicación de la estructura del átomo, la moneda de cambio va a ser el electrón. O sea, todo lo que interaccione con el afuera van a ser electrones. Entonces, si van a perder cargas o ganar cargas, electrones. Si van a interaccionar con otros átomos, electrones. ¿Sí? Siempre van a ser ellos los protagonistas. Hasta ahí, ¿cómo venimos? Profe, ¿lo puede volver a repetir el tema de que si pierde o si gana, si es catión o anión? Sí. En el caso de la pérdida de electrones, se trata de un catión. Y en el caso de ganancia o aceptación de electrones, se convierte en un anión. Recordemos que los electrones son subpartículas con carga negativa. Entonces, ceder electrones va a implicar pérdida de cargas negativas. Por lo tanto, les va a quedar carga neta positiva. Y en el caso de los aniones es la inversa. Como acepta electrones, en su neutralidad acepta cargas negativas. Entonces va a tener más carga negativa. O carga negativa neta. Y lo que pregunta Guille, profe, con la tabla periódica, ¿cómo veo el número de protones, neutrones y electrones? Sí. Ahora, a ver, creo que no quedan muchas diapos y ya pasamos a tabla periódica y ahí yo ya les muestro. Así que ahora voy con paso a eso y se va a entender mejor cuando veamos la tabla periódica. Sí, con esto ya terminamos. Por último, en todo momento yo les estuve hablando de masa atómica, pero no les dije en qué unidad, ¿sí? Y algo que nosotros sabemos, por lo menos en la macroescala, es que la masa está medida en gramos, kilogramos, miligramos. Pero todo en la macroescala. En la microescala y en la escala atómica es muy difícil pesar en gramos, o sea, no vamos a pesar en una balanza al día de hoy un átomo. Entonces se encontró una equivalencia con gramos, pero se inventó en su debido momento una unidad de masa atómica, que por sus siglas se llama UMA. Entonces, las masas de cada átomo van a estar definidas por UMAs. Entonces, si yo dije carbono 12, su masa es de 12 UMAs. Pero en el caso de que yo necesite expresarlo en gramos, que vamos a tener una parte en la materia, en la asignatura, donde vamos a tener que pasar a gramos, la equivalencia va a ser 1,66054 o redondeado 1,661 por 10 a la menos 24, o sea que imagínense que es un 0,0000000, así, 1, la equivalencia a gramos. Y que podría decirse que ese valor, esa UMA, es el valor de la masa de un protón, la masa de un neutrón y mucho más chico, es decir, 0,0005, ¿sí? UMAs va a ser el electrón. ¿Sí? Entonces en esta tablita chiquita podemos ver la masa en gramos y en UMAs de cada subpartícula y la carga neta con su signo
correspondiente, ¿sí? Esto más como tabla de resumen. Y eso es la parte 1. Y antes de arrancar con la parte 2, vamos a la tabla periódica, así les muestro y les respondo a la pregunta que hizo el compañero. ¿Compañero o compañera? Porque leí Guille, pero no sé si es Guillermina o Guillermo. Así que creo que ahí se ve, sí. Sí, este formato es medio raro, pero bien. Bien. Esta es una tabla periódica online que tiene muchísima, pero muchísima información, ¿sí? Y que a medida que vayamos avanzando con la asignatura vamos a ir viendo que más información nos da, ¿sí? Pero tampoco para atosigarlos con info. Para responder a la pregunta del compañero, recordemos que en la tabla periódica, ¿sí? Y que eso lo vamos a repasar ahora con las diapos, la tabla periódica está ordenada en función de número atómico, ¿sí? Entonces, cuando yo me posiciono en el elemento, acá voy a tener el número atómico, ¿sí? Entonces, si su número atómico o Z es 1, la información que me está dando es que ese elemento tiene un protón, ¿sí? Lo que va a tener acá abajo es la masa, que es 1,008. Recordemos que vimos a los isótopos que eran el deuterio y el tritio, y fíjense lo poco que aportan al promedio, así que las abundancias relativas se darán cuenta que son bajitas. Entonces la masa es 1, ¿sí? Entonces ahí tenemos Z, A, número de protones. Para el número de neutrones y de electrones va a depender con qué información nos den del átomo con el que estamos trabajando. En la tabla periódica, como dijimos, la masa es un promedio relativo, ¿sí? Entonces neutrones no podemos inferir. A lo sumo podemos decir que tiene 0 neutrones porque es más representativo con el hidrógeno 1, ¿sí? Que tiene 0 neutrones. Pero si no, como les dije, en los ejercicios que ustedes tengan, van a tener, tengo a tal carbono cuya masa es tanto y el número atómico es tanto, o tiene tantos neutrones y tantos protones, calculen la masa y el número atómico, ¿sí? Van a tener diferentes datos para poder responder. Pero en la tabla periódica por lo menos pueden ver el número atómico, que va a ser el número de orden, entonces van a poder inferir el número de protones, van a poder ver la masa, y también, dependiendo de la tabla periódica que ustedes tengan, van a tener el desglose de la cantidad de electrones que tiene. Pero en la tabla periódica van a estar representados de forma neutra. Entonces, ahí vamos a asumir que la cantidad de electrones que tiene es igual a la cantidad de protones. Es decir, que va a tener un electrón, el caso del hidrógeno. Y es el que se ve acá a la derecha. Ay, no encuentro punto. Acá. El que se ve acá a la derecha. ¿Sí? Acá justo son 1, 1, 1, pero si agarramos alguno al azar, ¿sí? Por ejemplo, el cloro, fíjense que su número atómico es 17, por lo tanto su Z es 7 y por lo tanto tiene 17 protones. Su masa es 35,45, así que podríamos inferir que el más representativo tiene 18 neutrones por una resta, ¿sí? Y un redondeo. Y la cantidad de electrones va a estar distribuida en niveles, que eso también lo vamos a ver hoy, que van a ser en 2, 8, 7. Entonces va a tener 17 electrones, esta neutralidad que mencionábamos. ¿Hasta ahí más o menos se entiende? Igualmente cuando sigamos viendo tabla periódica vamos a seguir reforzando esto. Más que nada por la pregunta de Guille. Buenísimo. El 35,45 es la masa atómica promedio del cloro.
Entonces va a tener diferentes isótopos, que de hecho esta tabla online les permite ver cuántos isótopos tiene. ¿Sí? Por ejemplo acá hay una bocha, pero isótopos estables, que son con los que se calcula la masa atómica relativa, son 2. Ahí. El de 35 y el de 37. Entonces, por sus abundancias relativas, ¿sí? Verán que da, para que voy al normal, da 35,45, ¿sí? Entonces, si quisiéramos tomar un ejemplo de cloro 35, es decir, que su masa es 35, podríamos decir que el cloro 35 va a tener 17 protones, 18 neutrones y 17 electrones distribuidos en estas tres. ¿Sí? A eso me refería con lo del 35,45. Pero en realidad es la masa atómica promedio. Y para lo que decía Jazmín, ¿estabas preguntando lo de periodo y grupo o estabas aclarando lo de cómo buscar la info? Bueno. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces seguimos y vamos ahora con las diapos de la 2, así después ya podemos hacer ejercicios y aclaramos más dudas. Veamos hasta dónde llegamos y hasta dónde da la psiquis, porque como verán les estoy dando 2 clases en 1. Y ustedes me dicen, profe, ya está. Bien. Ahí estamos. Bien, y la parte 2, como les dije, lo importante o lo central, como su nombre lo indica, es la parte de tabla periódica y las propiedades periódicas. ¿Qué es la famosa tabla que fuimos viendo? Para empezar, algo que está bueno para cuando uno aprende, ciencia, es contextualizarla, ¿sí? Porque quizás a nosotros nos pasa que, o lo que nos enseñan más que nada en la escuela secundaria, es que tenemos las ciencias naturales y exactas y las ciencias sociales. Entonces, como que hacer una división tan estructurada hace que como que descontextualicemos. Entonces, todo es exacto, todo información, todo en las exactas y naturales, y todo lo que es contexto histórico, etcétera, no, ciencias sociales. Y en realidad las ciencias exactas y naturales están atravesadas por el contexto. Entonces, algo que por donde surge esta tabla periódica es que en el lapso del 1800 y 1900, en esa época, quienes estaban estudiando las diferentes ciencias, ¿sí? Recordemos que eran gente con mucha plata y mucho tiempo, empezaron a encontrar que había se disponía de mucha información y que lo que buscaban era poder organizar y transmitir esa información. Particularmente de lo que era la estructura y las propiedades de los elementos. Entonces en esa franja de tiempo entre 1800 y 1900, en diferentes puntos del planeta, en realidad del mundo, se empieza a buscar a la tabla periódica. No con ese nombre, sino con otros nombres que fueron surgiendo durante el tiempo, para poder acomodar toda esa información. Ahora, la tabla que nosotros conocemos hoy día es la en que se encuentran agrupados los diferentes elementos que existen y que se fueron descubriendo hasta el momento, y que cada uno tiene propiedades químicas y físicas, ¿sí? Y que se puede encontrar una cierta semejanza. O sea, que podemos decir, bueno, este se parece a este en esto, este se parece un poco a este por esto, y así. Entonces, esas similitudes que fueron encontrando a lo largo del tiempo, fueron encontrándole una razón para poder acomodarlos o interrelacionarlos. Y algo que se pusieron de acuerdo fue que los elementos se acomoden en función del número atómico, entonces daba un cierto orden,
que las filas, ¿sí? Que son horizontales, esta información es bastante redundante, pero como para uno ordenarse, filas horizontales las llamaron períodos, como comentaba una de las compañeras en los mensajitos. Las columnas, o sea, las verticales, se los denominaron grupos, y que esa organización de grupos y periodos nos brindaban cierta información. Sin ir más lejos, los grupos se los conoce también como familias, y que eso se ordena de acuerdo a las propiedades químicas. A ver, me fijo si hay alguno que mandó mensajito. No. Bien. Si el número atómico es Z y el número másico es A, ¿cómo se representa el número de electrones? E menos. Sí, como te contestaron los compañeros. Bien. Entonces, acá les presento a Mendeleev, uno de los primeros en proponer la tabla periódica, ¿sí? Que, como esto que cita acá en Principios de la Química, o sea, fíjense que era entre 1800 y 1900, tal cual, él empieza a mirar en detalle y empieza a anotar los elementos con sus pesos atómicos y sus propiedades típicas. Es decir, con lo que la información que se tenía hasta el momento lo iba anotando como en tarjetitas, como fichas o post-it, si quieren. Y pronto él se dio cuenta que las propiedades de esos elementos tenían una dependencia periódica con sus pesos atómicos. ¿Qué pasa? Para la altura en que Mendeleev quiso acomodar la tabla periódica, no se sabía tanto de isótopos. Cuando empiezan a profundizar en los isótopos, dicen, pero pará, los que tienen misma masa no se comportan igual, y hay algunos que tienen diferente masa y se comportan igual. ¿Qué pasa acá? Y en eso se explica que existían los isótopos. Entonces, cuando se pudo ver un poco más el tema de los números de protones y poder definir a los elementos de esa forma, se actualizó. Pero no estaba tan alejado Mendeleev porque empezó a ver esta periodicidad. ¿Qué quiere decir? Que él, ordenándolos por número atómico, empezó, en realidad por masa atómica, pero que después se pasó a número atómico, el que iba encontrando un patrón de gas, gas inerte, metal reactivo. Gas, gas inerte, metal reactivo y blando. Gas, gas inerte, metal reactivo y blando. Y acá tipo metal. Metal, metal. Entonces, él iba viendo que las propiedades, a una cierta cantidad de elementos, este ciclo se repetía, se repetía, se repetía. Entonces, ese orden, ¿sí? En la tabla periódica, no es que un día se levantaron y dijeron quiero que tenga una formita de sonrisa, sino que en realidad fueron acomodándolo acorde a las diferentes propiedades. ¿Qué pasa? Hoy día esa tabla periódica, y me van a escuchar decirlo muchas veces, tiene muchos peros, muchas excepciones, porque no es completamente perfecta. Entonces es un modelo de tabla periódica. Hoy día se está buscando incluso una nueva tabla periódica que describa mejor estas propiedades y se acomode mejor. ¿Qué pasa? Los modelos actuales que se están investigando no terminan de superar el que tenemos actualmente, o sea, con el que trabajamos, entonces todavía no se plantea una nueva tabla periódica. Pero es el día de hoy que todavía se está buscando nuevas. Bueno, perfecto. Gracias, Melina. Ahí va. Entonces, esta es nuestra tabla periódica actual con la que nosotros trabajamos. Donde tenemos los periodos, que van a ser nuestras filas horizontales, grupos, columnas verticales, aunque suene redundante. Y como ven en esta tabla en particular, con colores indican los grupos o familias de elementos, ¿sí? Por ejemplo, toda esta columna están los metales alcalinos, y acá arrancamos con el primer, pero el hidrógeno no sabían dónde ponerlo, entonces queda acá arriba, pero no es un metal alcalino térreo, ni siquiera es metal. Perdón, no es un metal alcalino, o sea que ni siquiera es un metal. Tenemos el grupo 2, que son los alcalinotérreos, elementos metales de transición, el gran pero de la tabla periódica. Los metales del bloque B, me parece que se llama, bloque C. Metaloides,
que ahora vamos a explicar qué significa, no metales, halógenos, gases inertes, desconocidos y elementos lantánidos y actínidos, ¿sí? Entonces, fíjense que hay como una cierta distribución que no están filas y columnas, no es un Excel. No es que tenemos tuki tuki y está tal cual. Responde a esta estructura, ¿sí? Que acá es más a grandes rasgos, donde podemos dividir, ¿sí? Dividir en tres grandes categorías. La mayoría son metales, ya sean metales alcalinos, alcalinotérreos o de transición. No metales, ¿sí? Que acá entraría también el hidrógeno. Ustedes van a ver que en bibliografía también se lo puede conocer como neutro, pero para la mayoría de las aplicaciones se lo tiene en cuenta como monometal o comportamiento como monometal. Y esta franjita de 8 metaloides. Y la periodicidad, parte de la periodicidad que iba viendo Mendeleev, era que de izquierda a derecha, en cualquier periodo, las propiedades químicas y físicas iban cambiando desde metal a no metal, con su metaloide intermedio. Pero todo esto, ¿qué significa que sea un metal, un no metal o un metaloide? Principalmente se ven en lo que es la propiedad de conducción. En el caso de los metales, son buenos conductores de la electricidad y del calor. Eso nosotros lo sabemos porque si tocamos un metal que estuvo expuesto al calor, nos quemamos. No metales son malos conductores de la electricidad y del calor. Si no, tenemos un montón de ejemplos sobre eso. Metaloides, que son propiedades intermedias entre los metales y los no metales, ¿sí? Entonces son un gris en cuanto a estas propiedades. Y algo que a nosotros nos va a servir como información es la denominación por el número de grupo y los nombres que pueden tener algunos grupos. Como les mencioné, había gases nobles, halógenos, metales alcalinos, alcalinotérreos, o sea, se los investigó tanto que hasta tienen un nombre en particular. Y si no, en general, los grupos se numeran del 1 al 18 o la numeración 1 al 8, A y B, que se nos sirve muchísimo más por la información que nos puede brindar ese número para orientarnos. ¿Por qué? Porque los grupos representan la cantidad de electrones presentes en el último nivel, o mejor dicho, en lo que se denomina configuración electrónica externa. ¿Qué quiere decir? Nosotros vimos la estructura del átomo. Núcleo con protones y electrones. Electrones en órbitas. Esas órbitas, en nuestro modelo, nosotros los vamos a llamar niveles, y los electrones van a tener como casilleros, ¿sí? O espacios, con un límite de número de electrones. Entonces, en el nivel 1 van a entrar hasta 2 electrones, en el nivel 2 hasta 8 electrones, en el nivel 3 hasta 10 electrones, y así. Hasta 18, electrones. Y así. Ahí después después les voy contando un poco cómo es esa distribución, ¿sí? Pero esas diferentes capas, ¿sí? 2, 8, 8. Pero esas diferentes capas vamos a ir viendo, ¿sí? Que la que más nos importa es la última, o último nivel, que es lo que nosotros conocemos como configuración electrónica externa. Porque como yo les mencioné, los electrones son los que interaccionan con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que va a tener más tendencia a interaccionar con el exterior? Dentro de los electrones, lo externo, la capa más externa. Entonces, esa configuración electrónica externa va a ser la barrera, ¿sí? O la primera línea que va a interaccionar con el exterior para uniones químicas, para reacciones, etcétera, etcétera. Entonces, a esos electrones, por lo importantes que son, se los conoce también como electrones de valencia, ¿sí? Y que esto vamos a profundizarlo muchísimo más en lo que es la unidad 3, porque va a ser parte importantísima para lo que son las uniones químicas. Entonces ahí vemos la tabla periódica, ¿sí? Como veníamos diciendo, con sus nombres correspondientes,
de grupos. Los que no tienen nombres, pero que pertenecen a lo que se denominan grupos principales, ¿sí? Que van a ser los grupos A. Y que si se fijan en la tabla, en sus respectivas tablas periódicas, van a ver que los elementos que se encuentren en el grupo 1A van a tener un electrón en su última capa. El grupo 2A va a tener 2, el grupo 3A 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, los metales de transición, como les dije, son el gran pero de la tabla periódica, entonces pueden, como no, tener esa cantidad de electrones, porque tienen distribuciones como un poquito más inestables, ¿sí? Por la cantidad de electrones, los orbitales que tienen, pero que se explica mucho más con el modelo que les digo que van a ver en química general inorgánica. Entonces, a nosotros nos alcanza con decir, metales de transición son un gran pero. Y así como los grupos nos brindan esta información de cuántos electrones de valencia tiene cada elemento, el período representa cuántos niveles de energía tiene el átomo, ¿sí? Es decir, cuántos orbitales. Por lo tanto, nos va a poder decir en qué nivel se encuentra la configuración electrónica externa. Es decir, yo tengo el hidrógeno, tiene un electrón, tiene una capa, entonces está en el periodo 1. Uy, se me fue. O, por ejemplo, vamos a la tabla periódica, así se los muestro. El magnesio. El magnesio está en el grupo 2, en su última capa tiene 2 electrones y está en el periodo 3, por eso tiene 1, 2, 3 niveles, su configuración electrónica está en el tercer nivel. Esta distribución de electrones por nivel, ustedes en la tabla periódica de que no sea esta, lo pueden llegar a tener en la tercera fila del símbolo de la tabla periódica, que dice 2, 5, 2, 7 o 2, 8, 6 con guiones. No con comas, con comas es otra cosa. Y del 4 en adelante, en la mayoría de las tablas periódicas, fíjense que donde dice periodo, abajo van a tener 2-8, por ejemplo, a partir del 4. Lo que quiere decir es que todos los elementos del periodo 4, la distribución va a arrancar 2, 8 y va a ir variando los últimos 2. ¿Sí? Eso vayan mirándolo y si no se entiende, después yo les saco una foto a mi tabla periódica y les muestro cómo leerla por si tienen una similar a la mía. ¿No? Claro, 282 sería el caso de el magnesio. Bien, pregunta que se pueden hacer si el azufre, por ejemplo, es 286. No me las acuerdo completamente de memoria, como les dije, porque ese no es el objetivo, pero sí, 286. Que si lo suman, les va a dar esta cantidad de electrones cuando el átomo está neutro. Bien, una pregunta que puede surgir y que la atajo antes de que salga es qué son esas letras que ven al lado, ¿sí? 1S, 2P, 3D, etc. Esos son los que se denominan orbitales, que es lo que nosotros no podemos explicar con el modelo de Bohr. Para que no quede como, bueno, olvídenselo y seguimos, la explicación muy sencilla y que después ustedes verán todo el contexto químico de esto, es que en los orbitales lo que se nos indica es cuántos electrones podemos predecir que están en ese lugar. Entonces, son como subniveles, por así decirlo. Entonces, en el 2 va a haber un subnivel S y un subnivel P. Entonces, en el 2 va a haber 2 electrones en el subnivel S y 6 electrones, hasta 6 electrones en el subnivel P. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes ven las capas 286, por ejemplo, que mostró la compañera, en el nivel 1 hay 2, porque tiene solo el S. En el subnivel 2 en el nivel 2 tiene S y P, por eso llega hasta 8.
No es importante ahora porque no hace a lo que nosotros estamos viendo. Con que ustedes sepan la configuración externa y la distribución en capas a grandes rasgos nos alcanza y es la información que nos puede dar la tabla. Y yo sigo mirando los mensajitos por las dudas. Bien. Ahora, hasta ahí vimos la ubicación cual batalla naval o cual tabla de Excel, que fila columna y encuentro mi elemento. Pero no respondimos todavía por qué están acomodados de esta forma, más allá de esta información que nos dan los periodos y los grupos. Y es que hay propiedades periódicas, porque hasta ahora dijimos, bueno, esto de dónde se ubican los electrones, pero lo de las propiedades periódicas, ¿qué pasó? Bueno, en lo que respecta a las propiedades físicas, están relacionadas al núcleo y a su estructura, ¿sí? Como habíamos mencionado previamente. Entonces, habíamos dicho que estas pueden ser, por ejemplo, la buena o mala conducción de la electricidad y del calor. Entonces vimos que los metales van a ser buenos conductores de la electricidad y del calor. La mayoría van a ser sólidos a temperatura ambiente, aunque haya algunos metales líquidos como el mercurio. Ahora ya no se usa tanto, pero muchos habrán tenido contacto con termómetros de vidrio. Ese líquido gris era el mercurio. Altamente tóxico, por eso si se te rompía, aparte de que era caro, era que no había que tocarlo bajo ningún concepto. Algunos poseen propiedades magnéticas, no todos, por eso sabemos que hay algunos metales como el hierro, el cobalto o el níquel que los podemos atraer con un imán. Después, en el caso de los no metales, es la contraria, no son buenos conductores de la electricidad ni del calor. La mayoría son gases a temperatura ambiente. Algunos pueden ser sólidos, como el carbono, el yodo y el azufre. Y el bromo es líquido a temperatura ambiente. El azufre sólido, por ejemplo, no sé si se sigue usando tanto, pero estaban las barritas de azufre que a veces uno se pasaba cuando tenía contracturas. Esa ya es una tradición un poquito más antigua, no sé si se sigue usando. Y después en el caso de los metaloides, sí, como dijimos, son el gran NEM o gris, porque son de carácter intermedio. El más conocido de los metaloides por sus aplicaciones y por lo cotidiano es el silicio, ¿sí? Que lo podemos ver en el sílice, lo podemos ver en la arena, lo podemos ver en el vidrio. La mayoría también son sólidos a temperatura ambiente y se los considera semiconductores, es decir, conducen la electricidad y el calor, pero no tan bien como los metales. Y en el caso de las químicas, que es lo que les decía que están relacionados íntimamente con la configuración electrónica externa, ¿sí? Esos electrones que están ubicados en esa parte, podemos hablar de que los metales van a tener 1, 2 o 3 electrones en su última capa, como pudimos ver en el caso de los metales del grupo 1, 2 y 3. Y se combinan generalmente con no metales. Tienen una tendencia a perder esos electrones, que lo vamos a poder explicar un poco más con las propiedades periódicas y con la clase de la semana que viene. Así que tienen tendencia a formar cationes. Como todos los no metales son toda la contra a los no metales son toda la contra a los metales. Entonces tienen entre 4 y 7 electrones en su última capa. Suelen ganar electrones formando aniones y se suelen combinar con metales, ahora aportando un poquito más de información, formando sales. Y después los metaloides pueden tener entre 3 o más electrones en su última capa y pueden reaccionar con metales y con no metales, ¿sí? Ahí son un comodín. Bien, hasta ahí venimos de tiempo, dentro de todo bien. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Ahí chusmeo los mensajes, si hay dudas, consultas. Por ahora no, perfecto. Bien, meto nitro a esta última parte
a ver si llegamos con todo. Y si llegamos, terminamos un cachito antes, así que también bueno para ustedes. Bien, y por último, las propiedades periódicas, ¿sí?, de los elementos, esto que da la razón de ser de la tabla periódica, o por lo menos de su nombre. Como esperábamos, se relaciona con su posición en la tabla periódica, por ende va a estar íntimamente relacionado con el número atómico. Va a ser muy importante para poder comprender el tipo de enlace o unión química, así que podemos hablar de su importancia para nuestra próxima unidad. Por eso yo les decía que van a estar muy interrelacionadas y que también va a ser útil para predecir lo que se llama el comportamiento químico, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a reaccionar esos átomos o cómo los vamos a encontrar en la naturaleza? Las propiedades periódicas que tenemos son principalmente 3. Nosotros le vamos a hacer foco a las primeras 2, radioatómico y radioiónico, que son la misma. Una explica la otra. Y la energía de ionización. Vamos a definir la afinidad electrónica y vamos a explicar también como casi cuarta propiedad periódica, pero no es una propiedad periódica propia del elemento, ¿sí?, que ahora les voy a explicar por qué, pero que también es muy importante para predecir los tipos de enlace, que es la electronegatividad. En el caso del radioatómico, ¿sí?, en sí es la distancia que hay desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo. Pero, ¿sí?, gran pero, como se obtiene esa información, hace a otra, ¿sí?, definición, que ahora les comparto la... les comparto la tabla. A ver. Bien. Lo vamos a borrar, así no se asustan. Ahí va. Bien. El radio atómico, ¿sí?, es la distancia desde el núcleo hasta el electrón más externo. Entonces, si modelizamos en una forma extremadamente sencilla, podemos decir que a esto se refiere el radio atómico. ¿Sí? Esto sería el radio atómico. Pero en la bibliografía, ustedes van a encontrar que la definición que se presenta es que el radio atómico es la distancia media que hay entre dos núcleos de un mismo elemento enlazados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que como se obtiene esta información, ¿sí?, es esto. Entonces, esto es el radio atómico. Si bien la búsqueda es esta, y lo tomamos como esto, experimentalmente los datos se obtienen de esta forma, ¿sí? Entonces, lo correcto es esa otra definición, porque uno no podría decir a ciencia cierta si esta unión no está afectando esta distancia, y si en realidad, si no está unido, es esto mismo, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con que los valores y las predicciones que nosotros vamos a hacer de radio atómico van a ser la distancia del núcleo hasta el electrón más externo. Bien, a la pregunta de Jazmín, ahora les voy a hacer la aclaración porque ahí hay un error que suele surgir y que está bueno que salga. Entonces, esto es la definición. Ahora,
En la tabla periódica se dice, ¿sí? Se dice, me estoy volviendo a conectar para ver acá, se dice que aumenta el radio atómico cuando aumenta el periodo. Es decir, de arriba para abajo aumenta el radio. Ahora, ya pensando, primero como estudiantes de química y segundo, como momento parcial, no me pueden contestar si yo les pido comparar el radio atómico del hidrógeno con el potasio. No, bueno, el radio atómico del potasio es más grande que el radio atómico del hidrógeno porque aumenta de arriba para abajo. No. Porque la tabla periódica, si bien nos ayuda a predecir de esa forma, eso no es una justificación química, ¿sí? Podríamos decir que es una regla memotécnica. La respuesta es que a medida que se aumenta el periodo, ¿sí? Que nosotros vemos que aumenta el periodo, lo que está ocurriendo es que aumenta la cantidad de niveles porque va aumentando la cantidad de electrones. Entonces, el núcleo va a estar cada vez más alejado al electrón más externo. Por ejemplo, ahí voy a un ejemplo puntual para que lo puedan ver. Acá estos son voy y vengo, voy y vengo. Por ejemplo, el hidrógeno, grupo 1, periodo 1, tiene una capa, un electrón y un protón. Esta información va a ser importante para después. Ahora, por ejemplo, el potasio, si lo miran en su tabla periódica, pertenece a el periodo 4, grupo 1. Entonces el potasio va a tener 4 niveles, un electrón en su última capa. Y ya les digo cuántos protones, 19 protones. Entonces, si yo comparo los radios atómicos, en la tabla periódica, la posición es esta. ¿Sí? Entonces, si yo lo predijera de esa forma, digo, bueno, el potasio va a tener mayor radio atómico que el hidrógeno. Ahora, para la explicación química, a mayor cantidad de niveles, mayor radio atómico, porque hay más distancia entre el núcleo y el electrón. ¿Se entiende? Bien. Bueno, acá tengo un gato interesado en la química, así que en cualquier momento va a atravesarse por la... Sí, se va a atravesar por la cámara. Perdón, RA lo puse como sigla de radio atómico. Profesora, pero ahí hay dos formas de ver los niveles, porque uno es por fila y el otro es por radio atómico, ¿no? Porque, por ejemplo, usted dice que el hidrógeno está en el 1 y el potasio está en el nivel 4. Sí. Bueno, esos son decir, por niveles, ¿no? Pero la radiación que usted dice es por niveles de capa, digamos, la distancia. Son lo mismo, porque recordemos que el periodo, la información que nos brinda es cuántas capas tiene. Entonces yo estoy usando la información que me da el periodo para predecir el radio. Hasta ahí yo no dije ningún número de radio atómico.
No, o sea, la distancia más que nada. Es que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. Ok, bien. No sé si no entiendo tu pregunta. No, porque yo veía que, por ejemplo, el hidrógeno está en el nivel 1, ¿no? Y el potasio está en el 4. Periodo 1 y periodo 4. Periodo 1 y periodo 4. Sí, Eh, hablemos del potasio, sí, que está en el nivel 4. sí, El radio que usted nos dice es por capas. La distancia que hay en el electrón más lejano sí. de las capas. Es que el radio atómico siempre va a ser desde el núcleo hasta el electrón más externo. Y el potasio va a tener siempre 4 capas. Entonces, lo que nosotros ahí estamos viendo es que, por definición del radio atómico, a mayor cantidad de niveles que pueda tener el elemento, más distancia va a haber entre el núcleo y el electrón más externo. Entonces, en el caso del hidrógeno, como tiene un solo electrón, ocupa una sola capa. Pero el potasio, como tiene 19 electrones, por su distribución termina ocupando 4 capas. Entonces, podemos predecir que por cómo se distribuyen esos electrones, va a tener mayor radio atómico porque no le da para tener una sola capa, tiene 4. Ok, bien, entendí. Perfecto. Exacto, lo que dice Liz en el chat también, que es más o menos lo que veníamos hablando. Bien, entonces eso explicaría de forma química la regla memotécnica, como decía Jazmín, de aumenta cuando aumenta el periodo. Es decir, que de arriba para abajo aumenta el radio atómico, o podemos predecir que aumenta el radio atómico. Otra regla memotécnica, que está planteada según los grupos, es que a medida que aumenta el grupo, disminuye el tamaño. Entonces, si lo tuviésemos que explicar en la tabla periódica, es con esta flechita como mostré acá, y disminuye de izquierda a derecha. ¿Sí? Y ahí tenemos otra forma de explicar qué es lo que ocurre, ¿sí? Porque estaríamos trabajando con la misma cantidad de capas o la misma cantidad de niveles, ¿sí? Porque van a tener 4. Lo que sí está pasando es que el número atómico va variando de a 1, ¿sí? Y ese 1, ¿sí? Ese 1 que se está aumentando en la cantidad de electrones, también se está aumentando en la cantidad de protones. Entonces, eso se va a explicar con lo que se denomina carga nuclear efectiva. Que la carga nuclear efectiva, como su nombre lo indica, carga se refiere a carga nuclear, mejor dicho, se refiere a las cargas positivas que tenemos en el núcleo, que son los protones. Y efectiva, porque va a ser la carga nuclear, o sea, la carga positiva, que efectivamente va a afectar a ese electrón más externo, ¿sí? Entonces, si tuviésemos que definirlo o explicarlo más formal, químicamente formal, o más elegante, podemos decir que... No estoy pudiendo salir, ahí está. La carga nuclear efectiva va a ser la carga nuclear detectada por un electrón, ¿sí? En particular este electrón más externo, cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, que es la cantidad de los protones, como los efectos repulsivos o pantalla de los demás electrones. Entonces, ¿qué quiere decir esta definición tan formal? Lo que quiere decir es que, perdón por la diapositiva con mucho texto, porque es la que después les queda para a ustedes estudiar, pero vamos a tratar de hacerlo ameno. La carga positiva neta, con que el núcleo va a atraer a estos electrones externos en un átomo polielectrónico, ¿sí? Si bien esta formulita vale para el hidrógeno, aunque sea un átomo con un solo electrón,
realmente la usamos cuando tenemos un átomo polielectrónico. ¿Qué explica? Que va a tener dos componentes esta carga nuclear efectiva. La carga nuclear real, que son la cantidad de protones, ¿sí? Tantas cargas positivas que tengo para atraer ese electrón que tiene carga negativa. Y el apantallamiento, ¿sí? ¿Se tildó? ¿Hay algo que no me escucharon? Bueno. Cualquier cosa estoy grabando, así que si hay alguna cosita que no quedó del todo clara o eso, de última pueden después reverlo. Se le escucha bien, profe. Buenísimo. Entonces debe haber sido algún... Se ve que se me tildó a mí, pensé que se había quedado congelado. No hay problema. Igual me sirve que me avisen por si pasa. Sí. Bien. Entonces, esta segunda componente, que es el apantallamiento, lo que pone en juego son estos electrones que hay entre medio. Bueno, esta charla que surgía en base a lo del radio atómico entre uno que tiene una capa y 4 capas. Esas 3 capas que están entre medio no es que son inertes, o sea, juegan un rol. Y que juegan un rol porque tienen carga negativa. Entonces, si bien podrían ser atraídas por el núcleo, van a repeler a nuestro electrón más externo. ¿Sí? ¿Por qué? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. ¿Sí? Entonces, esos internos van a repeler a nuestro externo, generando un cierto efecto de apantallamiento. Entonces, para que se entienda un poco cómo impacta o por qué también el apantallamiento nos sirve un poco, la palabra, si yo estoy viendo una pantalla, justo el cine se usa como ejemplo normalmente, pero el formato de cine tampoco ayuda. Así que si pensamos en un cine donde no está escalonados los asientos, sino que está todo planchado, cuando vos estás en primera fila vas a poder ver la pantalla sin nada que se interponga. Si estoy en la segunda fila, ya tengo gente que se me interpone. Si estoy en tercera, tengo más gente, y así sucesivamente. Bueno, con la carga nuclear pasa lo mismo. Entonces me tapan la pantalla, me apantallan. Un ejemplo más real sería, por ejemplo, un recital. Cuando uno está en un recital en campo, no es lo mismo que yo esté en la primera fila, o sea, que esté al toque del escenario, que esté atrás de todo, porque no voy a ver nada. Entonces, ahí podemos decir que el efecto del apantallamiento es esto. Si bien la carga positiva va a ser siempre, porque los protones no van a cambiar, cuantos electrones tenga ahí entre medio, me va a variar esa carga nuclear efectiva. Un ejemplo es en el caso acá del calcio, ¿sí? Que su electrón más externo va a estar en el nivel 4, ¿sí? Pero va a tener 18 electrones internos. Y como tiene una carga nuclear real de 20, va a ser 20 cargas positivas menos 18 por los electrones internos, tienen una carga nuclear efectiva de más 2. Este valor medio que no nos sirve si no lo comparamos con otro. Entonces, ahí si comparo el calcio con el potasio, por ejemplo, ahí puedo comparar las cargas nucleares efectivas y predecir cuál va a tener un mayor o menor radio atómico. Otra vez, con los ejercicios, les juro que se va a entender. Ahora es mucha teoría, mucha info, y cuando lo asienten van a ver que sale. Acá en las imágenes que les muestro, fíjense cómo esto que decíamos de radio atómico decreciente y radio atómico creciente se ven en los tamaños, que acá es más que nada representativo, de cómo de izquierda a derecha disminuye y de arriba a abajo aumenta. Y acá sustentado con una tablita donde dice las cargas nucleares reales, las cargas nucleares nucleares efectivas, la cantidad de electrones que hay en cada nivel y los radios atómicos en picómetros, que son valores experimentales. Entonces fíjense cómo
en el grupo 2, del litio al flúor, va disminuyendo el tamaño. ¿Sí? Efectivamente va disminuyendo el tamaño. Ahora, en el caso del radio iónico, ¿sí? Como se desprende de nuestra definición de radio atómico, es la distancia desde el núcleo hasta el nivel más externo del ion. ¿Sí? Entonces, es tal cual como el radio atómico, pero lo que vamos a cuando comparamos el radio atómico con el radio iónico es qué pasa cuando perdemos o ganamos electrones. ¿Cómo afecta a esto? En el caso de los cationes, normalmente es más sencillo porque esta pérdida de electrones por lo general se condice con la pérdida de todo un nivel completo. ¿Sí? Porque los cationes más estables se condicen con esta pérdida. Entonces, al tener un nivel menos, menor va a ser el radio atómico. Entonces, por regla general, el radio catiónico es menor que el radio atómico. En cambio, el caso de los aniones son de esos casos que vamos a justificar de forma teórica, no podemos hacer ninguna cuenta para justificarlo, con las fórmulas que nosotros tenemos, que en el caso de los aniones van a tener siempre un radio mayor que el atómico, porque la incorporación de electrones va a hacer a que, si bien va a tener la misma cantidad de niveles, ¿sí? Y probablemente la carga nuclear efectiva sea similar, lo que nosotros vamos a ver es que, si bien nuestra cuenta no lo tiene en cuenta, valga la redundancia, la incorporación de electrones afecta a la carga nuclear efectiva, haciendo que aumente esa repulsión y aumente el radio iónico. Dale, Luis, no hay ningún problema. Jamín, recién eso nos vamos a ver la clase que viene. Así que ahí te voy a poder contestar un poquito mejor. Más que nada para no confundir por tanta info. Perfecto, Luis. Lamento mucho lo de la conexión. Guille, no creo que sea algo como completar la carga nuclear efectiva de los elementos, pero sí quizás tengan que calcular la carga nuclear efectiva o para poder predecir una comparación de radios atómicos. Si un elemento tiene menos radio atómico, ¿tiene mayor o menor carga nuclear efectiva? Dependiendo de la situación, pero por lo general a mayor carga nuclear efectiva, menor radio atómico. ¿Por qué? Que eso está bueno después de tanta info. La carga nuclear efectiva lo que va a hacer es atraer al electrón más externo al núcleo. Entonces como que comprime al átomo. A mayor carga nuclear efectiva, menor va a ser el radio atómico. Dale, Jennifer, no hay ningún problema. Bien la pregunta de Sol, solo los electrones externos, del nivel más externo, no de cualquier nivel. Bien, y hasta ahí tema radio atómico y radio iónico, ¿sí? Que ahí pueden ver las comparativas de cómo cambia el radio atómico respecto del radio cómo cambia el radio catiónico o aniónico respecto del radio atómico. Fíjense que esta pérdida o ganancia de un solo electrón puede cambiar hasta el doble o la mitad de ese radio atómico. Después, lo que es energía de ionización lo vamos a ver un poquito más apurado y después lo retomamos la clase que viene. Es la energía mínima necesaria para poder remover un electrón de un átomo o ion gaseoso en su estado fundamental. Es decir, va a permitir explicar desde una propiedad periódica cómo se forman los cationes. Y esto es la energía que se necesita para formarlos, es decir, para que pierda un electrón. Y que esa energía, ¿sí? Vamos a poder hablar que es una medida de qué tan fuerte está unido el electrón al átomo.
Entonces, como dijimos, hay metales que los metales van a tener mayor tendencia a formar cationes. Podemos decir que los átomos de metales van a tener menores energías de ionización porque necesitan menor energía para perder ese electrón, mientras que los no metales van a tener mayor energía de ionización. Va a haber varias energías de ionización según la cantidad de electrones. Entonces, para quitar un electrón va a ser la energía de ionización 1, para quitar el siguiente va a ser la energía de ionización 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Es la explicación del ion que vimos antes, exactamente, Ana. Sí vamos a ver que va a ser más difícil quitarle un electrón a un catión que a un átomo neutro, ¿sí? Porque va a implicar mayor energía para poder hacer eso. Acá, esta es una tabla de energías de ionización respecto a la ubicación en la tabla periódica, pero ahí también esto vamos a saber un poco más que la relación que hay entre la energía de ionización y el radio atómico es que a mayor radio atómico, menor energía de ionización vamos a necesitar, porque como el electrón va a estar más alejado del núcleo, lo va a traer menos el núcleo, por lo tanto necesito menos energía para poder sacarlo. Obvio que esto después lo vamos a retomar. La afinidad electrónica, ¿sí? Esta, como les dije, nos vamos a quedar con la definición nada más, que es el cambio de energía que ocurre cuando se le agrega un electrón. Entonces acá tenemos la propiedad periódica que permite explicar los aniones, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay elementos que tienen mayor tendencia a generar, a formar aniones y cuáles no? Y que también se explica o en realidad tiene su regla memotécnica en cómo se acomoda en la tabla periódica. Y que vamos a ver que el valor de la afinidad electrónica es que cuanto más negativa sea la afinidad electrónica del elemento, mayor va a ser la afinidad de este átomo para aceptar este electrón. Y vamos a ver que la energía de ionización y la afinidad electrónica varían en general de modo similar a lo largo de la tabla periódica, con bastantes excepciones. Como les dije, hay muchos peros. Dale, Pablo, no hay problema. Y por último, tenemos a la electronegatividad, que mide de modo relativo, ¿sí? Por eso les decía que es una medida útil, no la podemos llamar propiedad periódica del elemento, porque es un valor que se obtiene cuando los elementos están formando una molécula, ¿sí? O un compuesto. Entonces, hablamos más de una propiedad de los elementos, pero cuando ya están combinados. Y lo que podemos decir es que mide de forma relativa la tendencia de un átomo a atraer los electrones de otro cuando ya está combinado. Lo vamos a retomar igualmente en la unidad 3 para explicar qué es lo que está pasando y qué es consecuencia de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Por eso también esta electronegatividad sirve para predecir compuestos iónicos, es decir, interacciones entre iones, como moléculas. Acá, más resumido, si un átomo es muy electronegativo es porque tiene tendencia a atraer electrones, y si un elemento es muy electropositivo va a tener una tendencia a perder los electrones, y que también explica la formación de iones. Acá una breve tablita de resumen de las propiedades periódicas, cómo predecirlas, pero sí recuerden que vamos a necesitar las justificaciones químicas para explicarlo. Y con eso terminamos la maratón de clase 2. Juro que las próximas clases van a tener menos contenido y vamos a poder detenernos mucho más. La clase que viene lo que vamos a hacer es, con esto que vimos hoy, que ustedes puedan verlo durante esta semana y parte de la que viene,
para que ustedes me puedan preguntar las dudas y ahí profundizamos, pero en base a sus dudas y consultas. Y con eso arrancamos la unidad 3. Y en el caso de esta diapo, que es alerta spoiler, como vimos, estas propiedades van a ser claves a la hora de poder estudiar y de analizar los compuestos químicos que se forman. Entonces, en la guía 2 van a ver que hay como unas ciertas preguntas donde necesitamos poder distinguir qué es lo que pasa cuando vemos 2O u oxígeno 2. Y esto tiene que ver con que cuando tengo un número grande, me refiero a que tengo 2 átomos individuales de oxígeno, y cuando tengo un 2 abajo es que estos dos están unidos. ¿Sí? El PDF ya está subido en el campus. Lo que les había comentado, que no me acuerdo si vos habías podido estar en la primera clase por el tema del lío del campus, yo cada vez que termina la unidad, para no llenarlos de cosas, cuando termino las unidades les subo guías de adicionales. Así que ahora, como terminamos unidad 1 y 2, les voy a habilitar la guía complementaria de unidad 1 y 2. Así tienen más ejercicios para practicar. De nada. Bien. Lamento que hoy no llegamos a hacer ningún ejercicio, pero prometo que la clase que viene metemos muchísimos más ejercicios, ¿sí? Para que ustedes puedan sacarse todas las dudas. Y podemos lidiar con este feriado que nos cayó justito. Así que bueno, con 6 minutos de sobra para que descansen un poco, terminamos por hoy. Cualquier duda o consulta pueden hacerla por el foro del campus. Tienen mi mail, tenemos el grupo de WhatsApp, siempre cuidando los horarios y por sobre todas las cosas el respeto entre ustedes. Así que se pueden hacer todas las consultas que sean necesarias. Y sí, les había comentado que yo en la semana, aparte de docencia, tengo trabajo de investigación. Entonces quizás no les contesto al toque, pero les escribo cuando apenas tengo un tiempito para contestarles. Sí, recuerden por favor escribirme estudiantes de comisión 13 o 14 que sean de CUDI, para yo tenerlo en cuenta y preguntar cómo resolvemos lo de los exámenes. Profe, consulta. Sí. ¿Las clases quedan grabadas? Sí. Eso no- Sí. ¿Sí? Yo ahora termino la grabación y lo dejo procesando. Como el campus es medio mañoso, lo que hago es primero cargarlo a YouTube y después subirles. Así que a veces demoro entre jueves y viernes para subirlo, pero Bien. trato de que en el fin de semana ustedes ya tengan la grabación para que puedan ir estudiando. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. No, Buenas de nada. noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches.